En esta sesión vamos a ocuparnos de una cuestión muy importante que tiene que ver con el capítulo 19, de la fiesta del chivo de la novela de Mario Vargas Llosa. Y en este episodio vamos a establecer una serie de relaciones que consideramos muy importantes entre esta novela de Vargas Llosa, La fiesta del chivo, que se publica en el año 2000, y la novela negra, el género de la novela negra. Yo ya he insistido en numerosas ocasiones que La fiesta del chivo no es propiamente una obra literaria. Es una novela que se presenta en algunos aspectos como obra literaria, que desarrolla el tema del magnicidio en un tirano o en un dictador de Hispanoamérica, pero que propiamente no es una gran obra literaria, porque no es, estrictamente hablando, una obra literaria de principio a fin. Es un cúmulo de tópicos, de kitsch, de componentes propios de subgéneros pseudoliterarios, entre ellos la novela negra. En este capítulo 19, que es uno de los más breves, de los más cortos de la novela, argumentalmente, desde el punto de vista de la historia o trama, lo que se cuenta es cómo los conjurados, los realmente ejecutores, acribillando a balazos al déspota Trujillo en su coche, conducido por su edecán Zacarías de la Cruz, interiorizan el fracaso del golpe de Estado. Han matado al dictador, han asesinado a Trujillo y han herido de muerte, prácticamente de muerte, a su guardaespaldas, conductor y edecán, Zacarías de la Cruz, pero el régimen no solo sigue intacto, sino que incluso se ha fortalecido y se ha recrudecido, es decir, ha experimentado una recrudescencia de la violencia, de la tortura y de la opresión, y se han convertido en este momento en los seres humanos más buscados de República Dominicana, ellos, sus familias, sus afines, sus amigos, para ser violentísimamente torturados y destruidos, es decir, corren un peligro tremendo. En este episodio, el capítulo 19, insisto que la novela se parece más, tal vez, que en ninguno otro de sus pasajes, a una novela negra. La novela negra seduce mucho a la gente, pero ya digo que no es propiamente un género literario en el sentido estricto, es un subgénero de un subgénero propio de una novela policíaca. Yo siempre he dicho que el miedo es un invento inglés, el miedo es un invento anglosajón, es un invento de la anglosfera, es un invento de la cultura y también de la literatura anglosajonas, alemana y también británica, inglesa, porque el miedo no existe en la literatura antes de la Ilustración y antes del Romanticismo. Los personajes medrosos en literatura con anterioridad al siglo XVIII, a la Ilustración, al Romanticismo, eran personajes de clase baja y el miedo se identificaba en la literatura a la cobardía y a la experiencia cómica, a todo lo que tenía que ver con las formas de la materia cómica. Sin embargo, desde la Ilustración, desde el Romanticismo, desde el triunfo del nuevo régimen y de los componentes que remiten al miedo en la literatura, este miedo ya se ha universalizado, se ha desposeído de los valores cómicos y de las formas ridículas, grotescas, humorísticas, para convertirse en una especie de sentimiento con el que se permite el ser humano jugar. Es como divertirse viendo una película de terror porque uno está preservado de que el monstruo que aparece en la película de terror se lo coma. Entonces es una manera más o menos morbosa o divertida, entre comillas, de pasar el rato. La literatura, entre comillas, literatura anglosajona, ha introducido sobre todo dos componentes que son los detectives y los fantasmas como significados y significantes de la experiencia del miedo. De ahí el gran desarrollo que tuvo la literatura fantástica a través del romanticismo anglosajón, anglogermano, pero en realidad se trata de una versión muy poco literaria de lo que la literatura es. Ahí más bien lo que se ofrece es una literatura de entretenimiento, una literatura kitsch. Ya digo que la literatura anglosajona prácticamente desde el siglo XVIII en adelante está llena de detectives y fantasmas. Sin duda, pero sin duda ninguna. Y el caso de la novela negra es el caso de un subgénero que tiene mucho que ver con este subgénero policíaco de detectives y, si no fantasmas, sí de figuras y personajes más o menos siniestras.
y siniestros. ¿Cuáles son las características de la novela negra? Las vamos a encontrar muy nítidamente reflejadas en episodios, en capítulos como el 19 de la fiesta del chivo y en muchos otros pasajes. Pero esta es una novela que por una parte tiene dos caras, de este tipo de novela negra. Por una parte presenta la cara que simula una crítica social, un contexto social crítico, donde aparecen personajes urbanos, básicamente urbanos, deprimentes, no deprimidos, pero sí deprimentes y entregados sobre todo al sexo, a la violencia, a la corrupción, a la degeneración. De tal manera que se dice, bueno, presentamos estas dimensiones de la vida urbana, la violencia, la degeneración, la sexualidad corrompida, la desigualdad, los enfrentamientos críticos, violentos, como una crítica social. Pero en realidad lo que se presenta en este tipo de novelas, más que una crítica social, es una recreación en las miserias sociales urbanizadas, en el peor sentido de la palabra, y en los que la policía, la justicia, la judicatura, el poder político, el poder empresarial manifiestan la peor cara posible. Por lo tanto, presentar este tipo de novela, la novela negra, como un subgénero de crítica social es una falacia, porque en realidad es un género de entretenimiento donde la gente se regodea, en lugar de enfrentándose a situaciones misteriosas o de miedo, se regodea enfrentándose a situaciones de corrupción, de degeneración. Es una manera legítima de disfrutar con la porquería social, para que nos entendamos. Es un mundo de depravación, de drogadicción, de sexualidad, de prostitución, de corrupción política y económica en todos los terrenos. Entonces, este tipo de novela, novela negra, funciona como una forma legítima de disfrutar, entre comillas, de lo prohibido. De la misma manera que la novela fantástica permitía disfrutar del miedo, pero inmunizándose ante la posible agresión del monstruo que nunca va a salir de la obra literaria o de la película cinematográfica. Entonces, este contexto social de aparente crítica en realidad lo que oculta es una legitimación lúdica para regodearse y recrearse en situaciones pues morbosas de degeneración y de corruptela en todos los sentidos. ¿Qué personajes aparecen en este tipo de novelas? Pues aparecen un montón de prototipos sociales en torno a una especie de detective que se mueve en el filo de la legalidad y en las fronteras de la ilegalidad, que aparece como un investigador de delitos, no tanto a veces en nombre del Estado cuanto a título personal, que busca una especie de legitimidad comparable en cierta manera al sentido de la justicia que trataba de esgrimir un caballero andante, ejerciendo el nombre de la ley a título propio. De manera que se le presenta al lector, este personaje del detective, como una especie de héroe que más bien se comporta como un antihéroe en las fronteras de la legalidad y de la ilegalidad. Ofrece una imagen completamente corrupta y antiheroica a la que resulta muy fácil para el lector identificarse con esta imagen. Es una imagen con la que resulta muy fácil identificarse porque es una imagen de superlativa mediocridad. Y eso a la gente le encanta, a los mediocres les encanta verse al espejo, también a las personas inteligentes, pero no lo necesitan tanto. El mediocre necesita mucho más el espejo que las personas inteligentes. De tal manera que aquí hay un desfile de personajes que van pues desde criminales, delincuentes, políticos corruptos, mafiosos, prostitutas, todo este tipo de personajes a los que el cine ha dedicado, en fin, horas y años y paños y meses de trabajo, indudablemente, porque es la exaltación, son los héroes de la democracia en muchos aspectos. En definitiva, la cinematografía les ha dedicado una gran cantidad de horas de trabajo. El personaje de la mujer fatal que conduce pues, a la depravación, a la corrupción y al fracaso a todos aquellos que se enamoran de ella o que se relacionan con ella, es otra de las figuras principales. Los argumentos de estas novelas giran en torno a crímenes, a corrupción, a trapicheos, a veces con implicaciones políticas de alto nivel. Y en este caso, la novela de la fiesta del chivo tiene mucho en común con este formato de novela negra que la ha convertido también en un producto fácilmente consumible, en una sociedad donde, si convertimos la literatura en un producto de consumo, es necesario acudir al formato del kitsch. El kitsch es un modelo ortodoxo de arte, es una forma de arte
directamente comprensible por el público, no exige ningún esfuerzo intelectual, de manera que es muy fácil de identificar por parte del público, muy fácil de consumir, es adictiva, como los sabores de determinados productos alimenticios, que siendo de muy poca calidad para la salud, resultan muy estimulantes y adictivos al paladar, y este tipo de productos pseudoliterarios funcionan de esta manera. Y la fiesta del chivo de Vargas Llosa tiene muchos componentes de esta naturaleza, muchos componentes de novela negra, como vamos a ver inmediatamente. Entonces, como digo, el argumento plantea un trasfondo de miseria social, miseria política, miseria jurídica en todos los terrenos, y transmite también al consumidor una imagen en la que se dice yo no soy así, fijémonos cómo está el mundo de mal, pero a la vez, y lo que ocurre realmente, es que el lector se regodea contemplando esa porquería, porque realmente de otro modo sería incompatible con ella, en definitiva. Es decir, la novela negra se consume porque en el fondo el contenido de la novela negra agrada al paladar, porque gusta a un público muy amplio. Al público le gusta contemplar la degeneración, la basura, la porquería, la corrupción, en la que no siempre se ve implicado directamente. Del mismo modo que al público le gusta consumir momentos medrosos de miedo, de inquietud, siempre y cuando esté preservado de ese monstruo que no lo va a comer, o siempre y cuando esté preservado de ser enterrado vivo, como algunas almas y cuerpos en pena de algunas leyendas propias del Renacimiento o propias de la Ilustración, de la literatura fantástica. En este tipo de novelas, además de la novela negra, la justicia no solo no se cumple casi nunca, sino que deja un muy mal sabor de boca, por así decirlo, porque los delincuentes salen de alguna manera inmunes. Y esto transmite, por supuesto, un mensaje de cierta libertad más allá del cumplimiento de la ley, porque lo que refleja ante todo la novela negra es que las leyes no se cumplen, que el delincuente tiene muchos poderes y que tiene mucha más libertad que la gente honrada. Es decir, si algo transmite la novela negra es que la ley se agota ante la fuerza del delincuente, que es muy superior a la fuerza de las personas honradas. En definitiva, lo que la novela negra viene a transmitir es que las personas verdaderamente libres son las que delinquen, porque las que cumplen la ley no son libres, son obedientes. En definitiva, otra cosa es que el ejercicio de esta libertad que se ejerce en contra de la ley conduzca a la frustración, al fracaso o a la derrota al margen de lo que digan las leyes. Es decir, que en este mundo de los seres humanos lo que realmente te castiga no es el incumplimiento de la ley, sino que simplemente al incumplir las leyes se adoptan formas de comportamiento que por sí solas conducen al fracaso, al margen de la intervención de un fiscal o de un juez o de cualquier tribunal de justicia. La moraleja de todo esto es una moraleja que ya sostenía la literatura clásica, la literatura de tradición hispano-grecolatina. Es decir, las personas que viven mal, que causan daño, que sufren formas de comportamiento hostiles hacia los demás, sufren muchísimo. Es decir, que los malos sufren muchísimo. Esa apariencia de éxito que puede tener una persona mala es carísima. Tiene una carga y un precio vital que son extenuantes. Es decir, suele decirse que la mala hierba dura mucho, que la mala hierba no muere nunca, en definitiva. Pero lo cierto es que no siempre es así. Hay gente que es mala y vive muchos años, hay gente que es mala y vive pocos años, hay gente que es buena y vive muchos años, y hay gente que es buena y vive pocos años. Eso en realidad no tiene nada que ver. La cuestión es que los malos sufren mucho más de lo que parece, y la gente que es buena sufre mucho menos de lo que se dice. Pero esto no siempre se cuenta en tales términos. Evidentemente, en cuanto al estilo, y esto lo vemos en La fiesta del chivo, el estilo de la novela negra es un estilo directo, es un estilo procaz, soez, es un estilo en el que normalmente la gente normal no habla, valga la redundancia. La gente normal es aquella que normalmente hace lo que normalmente hace la mayor parte de la gente. Eso es, hablar de normalidad es hablar de una tautología. Entonces, el estilo de la novela negra suele ser un estilo de lenguaje muy poco culto, muy poco cuidado, muy poco sofisticado. Es un lenguaje básicamente vulgar, es un lenguaje sin riqueza literaria. Por esa razón, la novela negra es francamente incompatible con la calidad de la literatura. La literatura exige un lenguaje culto, un lenguaje de calidad. Y me dirían ustedes, bueno, ¿y la Celestina?
y el teatro de Plauto no es un lenguaje culto. Bueno, que no es un lenguaje culto lo dirán ustedes, evidentemente. Hay una paremiología en la Celestina que a ver dónde la encuentran en la novela negra. Por lo tanto, no podemos decir que la Celestina, que sería el equivalente a la novela negra en formato teatral en el siglo XV, es una obra desde el punto de vista del lenguaje inculta o pobre. Todo lo contrario, ya quisiera la gente hablar como habla Pármenos, Empronio, Celestina o Areusa, o Elicia, en definitiva, es decir, o la propia Melibea, que es la más sofisticada de todas las mujeres que aparecen en esta novela, según se mire el concepto de sofisticación, claro, indudablemente. Pero el tono de estas novelas es un tono pesimista, es un tono irónico, es un tono decepcionante, pero que en realidad no está hecho para desengañar, sino que está hecho para seducir, está hecho para que el consumidor se trague este tipo de novelas sin pensar básicamente en más allá de lo que ofrecen las apariencias. El ambiente es cutre. Hay una palabra que define esto, el ambiente es cutre, son lugares oscuros, son lugares expresionistas. El expresionismo tiene mucho que ver también con el ambiente de la novela negra. Son lugares opresivos, celdas, bares, tugurios, oficinas mugrientas como las que describe el narrador de La fiesta del Chive en el servicio de información militar, malos olores, habitaciones de moteles, lugares cutres completamente, con un clima moral decadente. La palabra decadente es enormemente importante cuando se habla de novela negra. Es un ambiente podrido, es un ambiente de corrupción, es un ambiente de degeneración en todos los sentidos. Suele hablarse de las cloacas del poder cuando se asocia este mundo que se describe en la novela negra, ¿no? Conjuras, intrigas, este tipo de escenarios. Los temas son claramente los de la corrupción en todos los niveles: político, económico, financiero, social, familiar, la corrupción en todos los ámbitos y en todos los niveles. Ejemplos de novela negra tienen ustedes infinitos, y desde luego La fiesta del Chivo es uno de ellos. Pero La fiesta del Chivo es un tipo de novela negra puntual, secuencial, muy sui generis también, porque indudablemente se presenta una visión del poder como corrupción absoluta, pero adscrito a un totalitarismo, adscrito a una satrapía. Lo paradójico es que la novela negra se da sobre todo en democracias, de tal manera que en este punto la novela negra refleja una relación de equidistancia francamente desagradable y francamente preocupante entre la política de un totalitarismo y la política de una democracia. Pero lo cierto es que hay más novela negra en democracia que en cualquier otro sistema político. ¿Por qué? Quizás porque la democracia puede ofrecer un caldo de cultivo especialmente fértil o fecundo para este tipo de novelas, lo cual dice muy poco en favor de lo que la democracia puede ofrecer desde el punto de vista de la superación de la corrupción en los niveles que se objetivan en una novela negra. Porque claro, el problema de la novela negra es que delata las fallas de un sistema político que debería ser, de hecho, teóricamente al menos lo es, el mejor de todos los sistemas políticos posibles, que es la democracia. Y sin embargo, cualquier radiografía que hacemos del arte en democracia, o de la literatura o de la pseudoliteratura en democracia, resulta que la pone al mismo nivel y a la misma altura que los totalitarismos. Porque si algo revela una novela como La fiesta del Chivo de Mario Vargas Llosa es que muchos sistemas democráticos adolecen políticamente de los mismos problemas de los que adolece un sistema totalitario como el de Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana, mutatis mutandis, es decir, cambiando lo que en cada contexto hay que cambiar, que debería ser mucho y sin embargo es mucho menos de lo que parece. Por otro lado, en la novela negra el crimen aparece siempre como un vórtice, como un elemento fundamental en la estructura y la articulación del poder. Y aquí ocurre lo mismo, pero el crimen no es un crimen barrio bajero, sino que es un crimen que tiene que ver con el magnicidio, es decir, con la muerte del jefe del Estado. Aunque hay un jefe de Estado, bueno, hay un presidente de la República que es Joaquín Balaguer, pero realmente el jefe del Estado, en la sombra, patente o latente, es el generalísimo, el benefactor de la patria, Leónidas Trujillo, y es al que se ejecuta con toda la podredumbre moral que con su muerte se derrumba en ese país.
Naturalmente el ambiente es por completo opresivo, de una degradación moral absoluta, violento, pero sobre todo decadente. Es decir, el concepto de decadencia en la novela negra es absolutamente imprescindible. Es el esteticismo de la decadencia, pero en términos completamente violentos y desagradables, a veces propios a lo que la novela naturalista objetivaba en un ambiente físicamente degradado, físicamente podrido y corrupto. En La fiesta del chivo, desde luego, el miedo, el silencio, la tortura, la amenaza, el hecho de que la vida de cada uno de los asistentes de Trujillo pendiera de un hilo, de cualquier decisión o capricho del sátrapa que podría acabar con la vida de esas personas o la de sus familias, era realmente una amenaza absolutamente cotidiana y que se vivía minuto a minuto. Es decir, no había garantías de supervivencia en absoluto, en ningún momento. El narrador y la estructura de la novela negra representan muchas concomitancias con el expresionismo literario, la técnica del drama de estaciones, del Station en Drama, del teatro de Augusto Strindberg, que se desarrolla por poligénesis en el campo de la literatura comparada en el teatro de Valle-Inclán, sobre todo en Luces de Bohemia, y sobre todo en Luces de Bohemia, que es la gran obra del drama de estaciones, y también en una novela como puede ser Tirano Banderas, donde también se recrea de nuevo el motivo del tirano hispanoamericano. Insisto, la técnica del expresionismo, el literario, tiene con la novela negra una relación explícita que no se puede negar de ninguna manera. En el caso de La fiesta del chivo hay tres núcleos importantes. Es la narración de Urania Cabral, que retrospectivamente recuerda lo que ocurrió cuando tenía 14 años y tuvo que salir de República Dominicana tras el estupro, la violación que sufre directamente por parte del dictador Trujillo. El núcleo que se sitúa en el asesinato, el magnicidio de Trujillo, acribillado a balazos por 7 personas organizadas en 3 coches, de las cuales solo sobreviven 2, porque el resto todas son terriblemente perseguidas, y todas, excepto 2, fallecen asesinadas y torturadas violentísimamente por la recrudescencia crudelísima del régimen de Trujillo y de sus continuadores, sobre todo su hijo Ramfis y el gran torturador de República Dominicana que fue Johnny Aves. Y por otro lado, otro de los núcleos de esta novela, aparte de Urania Cabral y de los 7 ejecutores, artífices de la ejecución, suele decirse los autores del crimen, no son los artífices del crimen, los ejecutores del crimen. Es además ese tercer núcleo el que se centra y se objetiva en la figura del propio Leónidas Trujillo, del dictador. Hemos dedicado a cada capítulo de esta novela, hemos dedicado un vídeo, hemos dedicado una explicación y hemos hablado también de la literatura costumbrista en esta novela y de cómo este dictador Trujillo en un momento dado protagoniza un capítulo que es claramente un capítulo de literatura costumbrista, como horas antes, casi momentos antes de que lo acribillen a balazos, va a visitar a su madre, una anciana de 97 años, que tal vez ni siquiera ya reconoce a su propio hijo, pero hacia la cual el propio Trujillo, dictador y déspota crudelísimo, manifiesta un afecto y una ternura realmente infinitos y paradójicos respecto a lo que un monstruo como él puede hacer con otros seres humanos, en definitiva. El caso es que la culpa, la degradación moral, la corrupción absoluta en todos los terrenos es algo que está saturando plenamente esta novela, La fiesta del chivo, como ocurre con la novela negra. Vamos ya directamente a este capítulo, al capítulo 19, donde lo que se presenta en este brevísimo capítulo 19 es la persecución y muerte de casi todos los 7 miembros que ejecutan a Trujillo, excepto 2 que son los que logran sobrevivir. Uno de ellos Antonio Imbert y otro Amiama. Son Luis Amiama, son los 2 supervivientes al asesinato de Trujillo. Uno de ellos, Antonio Imbert, sobrevive protegido en el domicilio de unos diplomáticos italianos y el otro sobrevive protegido en el domicilio de uno de los ministros del propio Trujillo, que le da cobijo en su casa y asegura de esta manera su supervivencia.
Los demás fueron terriblemente perseguidos, torturados y asesinados, ellos y personas afines a ellos, en unas condiciones verdaderamente crudelísimas, que esta novela negra, novela costumbrista en algún aspecto y novela histórica de principio a fin, refleja con muy poca calidad literaria, con un mínimo de calidad literaria, porque el objetivo de esta novela no es la literatura, sino simplemente ponerse al servicio de una ideología que es la democracia liberal, como un régimen político que está por encima de las satrapías y de las dictaduras, lo cual hoy nos parece lógico. No sabemos si este vídeo que hoy grabo sobrevivirá 25, 30, 50 años y en la sociedad que nos suceda, dentro de 50 años se considerará que la democracia es un régimen maldito. Eso no lo sabemos, porque no sabemos cuándo la democracia en la historia volverá a naufragar como régimen político o simplemente volverá a sumergirse y desaparecer como un Guadiana que una y otra vez aparece y reaparece a lo largo de la historia, a lo largo del curso de la historia. Pero la democracia, cada vez que reaparece en el curso de la historia, reaparece de forma distinta. La democracia también muta. No es lo mismo la democracia ateniense que la democracia estadounidense, que la primera de las democracias estadounidenses, aunque parece que ha sido siempre la misma, pero la interpretación de los derechos de los homosexuales o de los hombres y mujeres de raza negra no es la misma hoy que cuando en el siglo XVIII se constituyen las primeras legislaciones. En fin, las cosas han cambiado mucho de entonces a hoy, aunque sigue hablándose de democracia, pero la democracia también ha cambiado mucho de entonces a hoy y creo que en muchos aspectos por fortuna, indudablemente. En este episodio, en este capítulo 19, dos de los asesinos de Trujillo buscan al general Pupo Román para mostrarle la prueba de que Trujillo ha muerto, la prueba que exigía Pupo Román para mover al ejército y tomar el poder en nombre de la democracia era el cadáver de Trujillo. Sin embargo, no encuentran a Pupo Román por ninguna parte. Después veremos dónde estaba Pupo Román. No lo encuentran por ninguna parte. En realidad no lo han matado de casualidad, porque por muy poco, por una incidencia muy fortuita, Pupo Román no viaja con Trujillo en el mismo vehículo, porque Trujillo lo acaba de abandonar después de despreciarlo y de ridiculizarlo y de maltratarlo. Lo acaba de abandonar en uno de los acuartelamientos, por una bronca particular que han tenido entre los dos. Si Pupo Román llega a hacer el viaje de vuelta con Trujillo, es posible que los hubieran matado a los dos. Es posible, es muy probable que los hubieran matado a los dos en el mismo atentado. Pero esto no llega a ocurrir, ni históricamente ni tampoco en la novela. Por eso hemos dicho muchas veces que la ficción no puede legitimar nunca la falsificación de la realidad. Ninguna obra ficticia, y menos aún literaria, se escribe para legitimar la falsificación de la realidad. Desde luego Vargas Llosa no lo hace. Vargas Llosa se atiene rigurosamente a los dictados históricos sobre los cuales proyecta una defensa de la democracia por encima de cualquier forma de totalitarismo, sin prever a veces que la democracia puede funcionar a veces como la peor forma de totalitarismo, según el uso que de la democracia se haga. Insisto, hoy no nos imaginamos una democracia construida sobre la esclavitud, ni sobre la marginación de la mujer, ni sobre la prohibición y discriminación de los seres humanos de raza negra, pero la democracia estadounidense fue esclavista, fue racista y no reconoció en la mujer la igualdad de derechos que hoy reconoce respecto al hombre. Por lo tanto, cuando hablamos de democracia hay que determinar de qué época y de qué lugar hablamos respecto a esa democracia, porque, insisto, no es lo mismo la democracia ateniense, que hoy sería totalmente inconstitucional, como la primera de las democracias estadounidenses, que hoy sería también radicalmente anticonstitucional. Por lo tanto, la democracia es muy camaleónica y tiene muchas caras. A nosotros nos ha tocado vivir una de estas caras que además no es estática, porque se transforma a veces tan rápidamente o más de lo que el consumidor y el ciudadano puede percibir. A veces el ciudadano cree que es ciudadano y resulta que se ha convertido solo en un consumidor, porque cuando la democracia cae en manos del mercado, el derecho mercantil se impone el derecho civil. Pero esta ya es otra cuestión. El caso es que dos de estos ejecutores de Trujillo buscan a Pupo Román con el cadáver de Trujillo, se llevan el cadáver de Trujillo. Y
dice el narrador: cuando Antonio de la Maza vio las caras con que volvían el general Juan Tomás Díaz, su hermano Modesto y Luis Amiama es uno de los supervivientes, supo, antes de que abrieran la boca, que la búsqueda del general Román, de Pupo Román, había sido inútil. Claro, esto es muy peligroso, porque el general Pupo Román es quien debe gestionar la toma del poder civil por parte de las guarniciones militares para garantizar la democracia. Y esto no ocurre. No solo no ocurre, sino que Pupo Román incluso trabaja para preservar el régimen. Implicado además, como está en el golpe, fue descubierto y finalmente terriblemente masacrado y torturado y asesinado. Entonces, claro, lo que revela este hecho es cierta falta de profesionalidad ante los ejecutores del golpe de Estado, porque fallan en aspectos verdaderamente claves. Al final el régimen cae, pero tarda en caer varios meses después de masacrar a quienes han hecho lo posible porque ese régimen cayera. Es decir, el régimen muere matando, pero muere matando de una manera realmente crudelísima, pero realmente crudelísima. Es decir, muere matando cruel y ferozmente. Insisto, la palabra es recrudescencia, porque se recrudece en su violencia de una manera totalmente injustificada, pero la crueldad nunca es justificable. La crueldad nunca es justificable. En ningún aspecto se puede justificar jamás la crueldad. Claro, dice el narrador, quedaron consternados con la desaparición de Pupo Román. También a ellos les pareció una temeridad inútil, un suicidio, la idea de infiltrarse en el Palacio Nacional disfrazados de oficiales, y todos se opusieron con energía a la nueva propuesta de Antonio, llevar el cadáver de Trujillo al Parque en Independencia y colgarlo en el baluarte para que el pueblo capitaleño viera cómo había terminado. El rechazo de sus compañeros provocó en Antonio de la Maza una de esas rabietas destempladas de los últimos tiempos. Miedosos y traidores, no estaban a la altura de lo que habían hecho, librando a la patria de la bestia. Quiero decir que entre ellos hay muchos momentos conflictivos, escenas propias de novela negra, como si fueran delincuentes sin ningún tipo de profesionalidad o rufianes que disputan entre sí por desentendimientos y malas interpretaciones. El tema es mucho más serio que el de una novela negra al uso, desde luego, porque se trata de proporcionar libertad a un país en manos de un sátrapa terrible. Pero la situación es en algunos aspectos comparables. No saben cómo actuar ante las incidencias con las que se encuentran, porque probablemente no pensaron en esas incidencias. Y de hecho ellos mismos lo dicen, es decir, no habían pensado en las consecuencias de este posible fracaso. Fíjense en las reflexiones que hacen dos de estos participantes en el crimen cuando ya van buscando y encontrando algún refugio totalmente provisional. La joven pareja guió a los conjurados hasta un estrecho cuartito del segundo piso que servía de desván y despensa. Los van escondiendo donde pueden. Casi no tenía ventilación y el calor resultaba insoportable, por el techo tan bajo. Solo cabían sentados y con las piernas recogidas. Cuando se enderezaban tenían que permanecer agachados para no darse con las vigas. Esa primera noche apenas notaron la incomodidad y el calor. La pasaron hablando a media voz, tratando de adivinar lo ocurrido con Pupo Román. ¿Por qué se hizo humo cuando todo dependía de él? El general Díaz recordó su conversación con Pupo el 24 de mayo. Recuerden que el atentado se comete el 30 de mayo, por la noche. Cumpleaños de Pupo Román, en su finca del kilómetro 14. Les aseguró a él y a Luis Amiama que tenía todo listo para movilizar a las Fuerzas Armadas apenas le mostraran el cadáver de Trujillo. Pero nada, no había nada que hacer. A la mañana siguiente, una de las personas que buscó acomodo y protección para algunos de estos conjurados vuelve. Dice, volvió poco antes del mediodía, demudado. No había levantamiento militar alguno, por el contrario se advertía una frenética movilización de cepillos del SIN. ¿Qué son los cepillos del SIN? Los cepillos del SIN eran los coches que trabajaban que trabajaban públicamente para los servicios secretos. Eran unos Volkswagen característicos del Servicio de Información Militar, del SIN. Es decir, que
no solo Pupo Román no había movilizado a las tropas, sino que el régimen seguía lozano, seguía fuerte y más violento que nunca, más violento que nunca. Había comenzado la represión más violenta de la historia de República Dominicana. Siguen peleándose entre sí, dice, a lo largo del día discutieron y se hicieron reproches una y otra vez. Fíjense la escena típica de novela negra. En una de estas disputas, Vélez Santana estalló, cogió por la camisa al general Juan Tomás Díaz, acusándolo de haberlo complicado gratuitamente en un complot disparatado, absurdo, en el que ni siquiera habían previsto la fuga de los conspiradores. Es decir, ahora se dan cuenta de que no habían previsto algunas incidencias que podrían comprometer gravemente el desenlace. Se daba cuenta de lo que les iba a ocurrir ahora. El turco Estrellas Adalá se interpuso entre ellos para evitar que se pegaran. Antonio se aguantaba las ganas de vomitar. Quiero decir, se encuentra en una situación verdaderamente violenta. Pero fíjense en el resultado. El tercer día, cuando el doctor Vélez Santana trajo a su escondite El Caribe, que era el periódico oficial del régimen, y vieron sus fotos bajo el gran titular, las fotos bajo el gran titular, que es la imagen que hemos reproducido en la portada, en la carátula principal de este vídeo, las fotos bajo el gran titular, asesinos buscados por la muerte de Trujillo, y más abajo la foto del general Román Fernández abrazando a Ramfis en los funerales del generalísimo, supieron que estaban perdidos. No había junta cívico-militar. Ramfis y Radamés, los hijos de Trujillo, habían vuelto y el país entero lloraba al dictador. Imagínense ustedes, ha fracasado completamente el golpe de Estado, se les busca como terribles asesinos del gran dictador, del terrible dictador, y son objeto de terrible persecución, ellos, sus amigos, sus familiares, y todos van a ser violentamente torturados y asesinados, excepto dos, Luis Amiama y Antonio Imbert. Antonio Imbert, que falleció en 2016, todavía hace 9 años, a sus 90 y pico años, más que nonagenario, y fue una historia viva de aquellos hechos que ocurrieron. Hay que ser realmente muy valiente para formar parte de hechos así, protagonizar históricamente una acción de esta naturaleza y pasar de ser un asesino a un ajusticiador y finalmente un héroe nacional. Son las tres hermenéuticas a las que estas personas que dieron a República Dominicana una libertad de la que este país carecía con el despotismo feroz y crudelísimo de Trujillo, en fin, pagaron con sus vidas muy, muy crudamente. La libertad tiene siempre un precio. Me hace mucha gracia por esa razón que algunas personas digan que la literatura y la libertad no tienen nada que ver. En realidad la literatura y la libertad han viajado juntas siempre, realmente siempre. Y cuando la literatura celebra una libertad que el lector no ve, es porque se ha incorporado a esa tendencia y a esa genealogía de obras literarias que, diciendo algo tan inocente como que Dios está azul, algo tan inocente como ese verso de Juan Ramón, Dios está azul, lo que demuestra en realidad es el triunfo del ateísmo, porque no en todas las épocas de la historia, de la religión, de la teología y de la libertad, un poeta pudo decir que Dios estaba azul, porque simplemente Dios no existe. El Dios de los teólogos, el Dios de los creyentes, no es el Dios de los poetas. Podrá existir para creyentes y teólogos, pero el mundo es algo más que la filosofía que ofrecen creyentes y teólogos. En el mundo la literatura tiene mucho que decir, y sobre la libertad es posible que la literatura tenga incluso más que decir que lo que ofrecen los códigos penal, civil y mercantil. Una cosa es lo que dice el derecho y otra cosa es la forma en que habla la literatura, del derecho, de la historia y de la libertad.